Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Alex y esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Seguiremos hablando de estilos de aprendizaje, pero esta vez nos centraremos en otro gran autor. Nos referimos a Howard Gardner. ¿Quién es Howard Gardner? Es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples de las que hoy día vamos a conversar. Bueno, las inteligencias múltiples lo condujeron a recibir el premio de Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales el año del 2011. Pero ¿qué son las inteligencias múltiples? Ahora te lo cuento. Bueno, lo que hace Howard Gardner es dividir los tipos de inteligencia en 8 categorías, las cuales las voy a explicar uno a uno. Y no hay que olvidar que cuando Howard Gardner propuso estas inteligencias múltiples, removió los cimientos de la educación norteamericana, la cual se encontraba totalmente errada, tomando en consideración solamente una característica, lo que era la inteligencia académica, la voy a denominar así, olvidando las otras habilidades, las cuales muchos no las consideraban importantes. Eso fue el gran descubrimiento que tuvo Howard Gardner. Entonces hablaremos de cada una de las inteligencias múltiples. Hablamos de la inteligencia auditiva o musical, capacidad de percibir, distinguir y expresar sonidos de formas musicales. Este tipo de inteligencia lo manejan los cantantes, los músicos y los compositores o todo aquel que esté allegado al mundo de la música. Tenemos la inteligencia corporal o kinestésica. Permite al individuo manipular objetos y expresarlos a través de habilidades físicas, ya que involucra el uso de todo el cuerpo. Cuando hablamos de kinestésico o corporal, hablamos de las expresiones corporales. Puede ser un futbolista, puede ser un bailarín, puede ser alguien que practica la danza. Ese es un tipo de inteligencia la cual se caracteriza o la denominan kinestésica o corporal. ¿Sí? La manipulación del cuerpo puede ser para realizar esculturas, ¿de acuerdo? Esa es a la que se refería Howard Gardner. Tenemos la lógica matemática, referido a aquellas personas que son hábiles con los números y relacionan patrones y todo lo que son, le voy a llamar funciones y lo que es las abstracciones. Podemos decir que las personas que son hábiles en lo que son todo tipo de donde reúnes conjuntos de números, solucionan problemas, tienen el pensamiento, desarrollan el razonamiento, modelos matemáticos, desarrollan el tipo de inteligencia matemática. Podemos involucrar ahí a los ingenieros, a los matemáticos propiamente dichos y una gran variedad de personajes como puede ser Pitágoras, Arquímedes, al mismo Newton, etcétera, ¿no? Que desarrollaban la matemática de una manera bien profunda. Tenemos la inteligencia a la que denominan verbal o lingüística. Está referido a aquellas personas que son en la capacidad de pensar, emplear de manera eficaz las palabras y estructuran sintaxis, fonética y semántica. Este tipo de personas son hábiles en la expresión oral o escrita o de cualquier otro tipo. Puedo citar aquí a los escritores, puedo hablar a las personas que son oradoras, todas las que están involucradas al campo del lenguaje y de la expresión. Tengo la inteligencia visual y espacial. Esta es una de las tantas que se tiene curiosidad, ¿no? Facultad de percibir entorno de manera detallada y realizar modificaciones. Este tipo de inteligencia ya espacial está más inclinado a las personas que son capaces de manejar todo tipo de espacios, incluso en 3 dimensiones. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de los arquitectos, en este caso son los más centrados a este punto, en aquellos que comienzan a diseñar, tienen la capacidad en su mente hacer diseños en ciertos aspectos y construirlos a partir de ese tipo de inteligencia que desarrollan. Tenemos la inteligencia interpersonal, capacidad de interactuar con otros, percibir estados de ánimo. ¿Qué quiere decir? La inteligencia interpersonal es otro tipo de las inteligencias curiosas que ha lanzado Howard Gardner. Son las personas que tienen mayor contacto con las personas, valga la redundancia, son más sociales y son capaces de interpretar ya actitudes y comportamientos de las personas que están cercanas a él. Los relacionamos con una
carrera profesional específica, hablamos de la psicología, porque estas personas pueden leer en base a tus expresiones, en base a tus movimientos, pueden darte varias conclusiones acerca de lo que te pasa o cómo eres realmente. Entonces son ese tipo de personas. Ojo, también la característica de ese tipo de inteligencia es que son muy sociables, ¿no? Si cabe el término, son muy amigables, muy amigueros, siempre les gusta estar bien rodeados. Ese es un tipo de inteligencia, en amigos de la noche a la mañana, porque tienen esa capacidad de comunicación con otras personas. Y tenemos la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es el tipo de inteligencia que le corresponde al conocimiento de uno mismo, de saber cómo actuar, de saber cómo actúa, de saber cómo se va a comportar, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de inteligencia habla de aquellas personas que tienen un control sobre sí mismo ante ciertas circunstancias en las que uno puede explotar, puede renegar, puede reventar en términos criollos. Estas personas tratan de controlarse. Dicen, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque puedo reaccionar de esta manera. ¿Sabes qué? Mejor no me presento a tal lugar. ¿Por qué? Porque no me corresponde. O sea, tienen ese control y conocimiento de sí mismo. Esa es la inteligencia intrapersonal. Y vamos a otro tipo de inteligencia que también es curiosa, la inteligencia naturalista. Capacidad para comprender el mundo natural, incluyendo la vida y la producción y los animales. Este tipo de inteligencia está referido a las personas que cuando, digamos, te llevan a pasear al campo, te comienzan a describir los tipos de hojas, los tipos de animales, y te comienzan a hablar de todo lo que está involucrado en la naturaleza. Les encanta, les fascina y son conocedores de toda esta gama de la flora y fauna que existe en nuestro entorno. Este es un tipo de inteligencia la cual le denominamos inteligencia naturalista. Y bueno, mencionaré una más que también está catalogado como una inteligencia, pero por el momento no tiene un cierto soporte científico, pero aún se sigue estudiando, pero solamente la voy a mencionar para que ustedes la sigan investigando. Hablamos de la inteligencia existencial. Muchos de los que, bueno, han tratado de teorizar, de darle un soporte, hablan de que este tipo de inteligencia está referido más a la parte reflexiva, a la parte filosófica de entender ya la existencia, del para qué sirvo. ¿Y por qué no tiene mucho sustento científico? Porque todavía parte de simplemente es muy frágil todavía lo que se puede hablar de este tipo de inteligencia, pero con el transcurso de lo que se esté estudiando ya va a tener una definición más clara. Entonces, una de las curiosidades más importantes que se tiene de inteligencia existencial es el saber, entender el para qué vivo, el sentido de la vida, el sentido de muchas cosas desde un punto de vista filosófico. Bueno, eso es todo lo que te puedo hablar de las inteligencias múltiples. Sé que puedes investigar más, pero este es un pequeño aporte que te doy. Bueno, si necesitas que trate otro tema, solamente escríbeme en la parte de abajo donde se presenta el canal de YouTube, o directamente a mi Facebook, y háblame y haz tus comentarios y estaremos en contacto. El profe Eder te dice hasta otra oportunidad. Nos vemos.